buen día, amado hermano. Gracias por estar en sintonía de la emisión extraordinaria de Análisis BNE en el conversatorio de la Reforma del siglo XVI. Para nosotros es una bendición llegar hasta su hogar con importante información en el marco de los 504 años de la Reforma. Durante los jueves del mes de octubre tuvimos a diferentes invitados en el segmento Análisis BNE, quienes estuvieron compartiendo con nosotros información muy importante y sus puntos de vista relacionados con las 5 solas. Ahora vamos a tener una conversación con 4 invitados especiales, quienes nos hablarán de diferentes temas relacionados con la reforma del siglo XVI. Así es, amados hermanos, le damos la bienvenida ahora a nuestros invitados. Licenciada Margarita Sandoval, catedrática de la Universidad Panamericana y licenciada en Teología. También está con nosotros la licenciada Elvia Jolón, catedrática del Seminario Teológico de Guatemala. También agradecemos la presencia del doctor Luis Garavito, teólogo y consultor de traducciones en Sociedad Bíblica de Guatemala. Queremos agradecer también la participación del doctor Julio David Cuellar, quien es teólogo y catedrático del CETEGUA y también de la Universidad Mariano Gálvez. Es miembro de IDEC y discipulador de misioneros. Así que le invitamos a usted a que pueda quedarse con nosotros durante esta transmisión porque queremos llevarle información importante, conocer la historia, el contexto, qué es la reforma. Quizá usted se lo ha preguntado durante este mes en donde en Buenas Nuevas de Esperanza y en la programación de Canal 27 hemos estado abordando este importante tema. Le damos la más cordial bienvenida y antes de iniciar este conversatorio, veamos esta frase pronunciada por uno de los reformadores. La palabra de Dios, que nos instruye en la libertad, no puede ser sujeta ni sujetarse a nada ni a nadie. Martín Lutero. Gracias por estar con nosotros en este conversatorio y antes de iniciar quisiera comentarles la manera en la que vamos a realizar el mismo. Cada uno de los temas que tenemos preparados para ellos tendrá una duración de 7 minutos, tiempo en el cual ellos van a conversar sobre ese tema, nos van a compartir sus ideas y puntos de vista. Y antes de que finalice ese segmento, usted en la pantalla verá un cronómetro donde les estaremos indicando que les resta 1 minuto para que ellos puedan terminar sus aportaciones. Al finalizar ese tiempo sonará una alarma y al finalizar del sonido de la alarma continuaremos con otro tema de conversación. Nosotros como moderadores con Eduardo Arias únicamente estaremos para compartir estas preguntas porque nuestros invitados tendrán toda la libertad del mundo para poder compartir sus ideas. ¿No es así, Eduardo? Así es, Roberto, y llegó el momento de iniciar con este conversatorio. La primera pregunta es, ¿qué es y qué motivó a realizar esta reforma? Bien, creo que la misma situación que se vivía, la forma en que se había perdido la Biblia había sido abandonada, había sido dejada por un lado, y entonces cuando Dios no habla, habla el hombre, y el hombre no necesariamente va a hablar lo correcto, ¿verdad? Y creo que eso creó tanta convulsión que se estaba dando, que terminó provocando la reforma. Se habían dado bastante tiempo antes los precursores de la reforma, pero este era el momento. Así es ese momento histórico en el que se consolida desde una prerreforma hasta llegar a la reforma. Sin duda alguna, pues hubo motivantes, desencadenantes de todo esto, como fue la peste bubónica en su momento, que va a generar cambios sociales, políticos, la corrupción de la iglesia imperante en ese momento,
van a generar persecución también sobre ciertos grupos culturales como los judíos, los árabes, las brujas. Van a generar estas persecuciones que van a detonar esta reforma protestante. Así es, yo creo que otro de los aspectos que va a llevar a la sociedad a tener que ya estar cansada de todo esto fue el hecho de que la iglesia y el Estado eran uno. Entonces estaba esa lucha entre los emperadores, los papas, todos queriendo tener la razón, tomar decisiones sobre la sociedad. Y aparte de eso, la pobreza que la sociedad vivía, la ignorancia. Entonces llegó el momento en que ya no más, porque los pueblos resisten y resisten, pero definitivamente se cansan. Aunque supieron mantenerlos subyugados, pero llegó el momento en que tenían que irse rebelando y llegó el momento en que la reforma les dio esa esperanza de salir de esa oscuridad terrible que los tenían sumergidos durante este periodo. Hay una intervención de la providencia divina siempre, ¿verdad? Así Porque es. Eventos de protesta, como se conoce la reforma protestante, básicamente eso fue, ¿no? El que se alzaron voces en contra de situaciones que no estaban bien y que en años anteriores y en décadas anteriores habían sido acalladas con violencia. Pero que hay una suma de factores ahí interesante, de la combinación de factores interesantes que hacen que en el contexto de Lutero como el abanderado, ¿verdad?, se logren como alzar de una manera más fuerte esa voz, digamos. Así es. Sin duda alguna, los abusos y la corrupción de la iglesia imperante de ese momento, el cisma de Aviñón, que muy famoso, en un momento determinado hubo 2 o 3 papas simultáneamente, favorecieron también el periodo anterior, el Renacimiento, ese regresar a las letras, a las artes. Hubo una relectura nuevamente de la Biblia, la traducción de la Biblia de algunos prereformadores como Wycliffe, Juan Hus, que van a unir esfuerzos entre las universidades de Oxford y Praga. Van a generar este movimiento en el pensamiento ya posteriormente de Lutero, que es donde se consolida. También el uso de la imprenta, que va a ser lo máximo de la tecnología de ese momento, que va a desarrollar esas ideas luteranas. Y también pues recordar que el descubrimiento de América va a hacer que la mirada de muchos y de España como la ungida de Dios en ese momento que la van a considerar, se desvirtúe hacia otro punto. Yo creo que la carga impositiva que había sobre el pueblo también era muy fuerte. Muy fuerte. Desesperó. Los desesperó, sí, la iglesia estaba poniendo demasiado impuesto y eso tenía a la gente muy cargada, desesperada, que al ver una salida, al ver que había algo distinto, pues estaban dispuestos, aún que su vida corriera peligro. Sí. Sin duda alguna, el pago de las indulgencias, el pago de impuestos a la corona, todo esto pues va generando, recordemos a León X, que es el que está en el poder papal en ese momento, Juan Tetzel, ¿verdad?, que es cayendo la moneda en el cofre y el alma saliendo hacia el cielo, ¿verdad? Sí, yo creo que esas motivaciones dieron lugar a lo que hoy, con el curso de los años, se llegó a llamar la Reforma Protestante, ¿verdad? Que inicialmente la intención no era, por lo menos lo que sabemos de los reformadores, la intención no era como divorciarse, romper, crear un cisma, sino precisamente eso, ¿no? Reformar, volver a la senda antigua, como era el llamado de los profetas. Pero la respuesta de la iglesia oficial fue violenta, entonces ya sabemos ahora las consecuencias, ¿verdad? Así es. Fue imposible reformarla realmente. Sí, fue imposible. Sí, definitivamente. Ya no se pudo solo darle forma. Y cuando vemos a Lutero luchando con si me retracto o voy a ser expulsado de la iglesia, significa que él no quería. Él quería que la iglesia comprendiera que urgía una reforma, pero ya que no se pudo, pues había que separarse, porque era imposible mantenerse ahí todavía. Y qué interesante, ¿no? El carácter de saberse prontos a la muerte y no traicionar la conciencia y que tienen, ¿verdad? Eso es algo que a mí me ha impresionado siempre. Sí, también no solamente estuvieron ellos, sino hubo también príncipes
que estuvieron dispuestos a poner su cabeza y decir al rey Carlos V, decirle, bueno, si lo vas a matar a él, mátanos a nosotros también, pero sabían que había una revuelta detrás de todo esto, en la cual el conflicto hubiese sido mayor y que ni el mismo Papa ni el mismo rey hubiesen salido vivos. Ante eso es que se nos llama protestantes, la reforma protestante, la protesta de los príncipes alemanes. Sí, claro. Yo creo que ahí ayudó también el nacionalismo alemán, porque precisamente ahí fue donde... Y es que esta opresión y tiranía de la iglesia no era solo en el ámbito religioso, ¿verdad? Sino lo que decía la licenciada de la unión del Estado y de la iglesia desesperó a todos los actores, influía en la economía, en las finanzas, en la educación, en las ciencias, en las artes, todo tenía que pasar por ese filtro y terminó oprimiendo todos esos sectores, anulando algunos completamente, ¿verdad? Entonces la gente estaba, aunque no fueran religiosos, pero sí estaban cansados de esa tiranía. Y no fue solamente un tema teológico, digamos, o bíblico teológico, sino que era una opresión económica, financiera, social, académica, en todo sentido, ¿verdad? Incluso cómo se daba el poder, ¿verdad? ¿Quién dominaba? ¿El César, o el emperador en ese momento, o el Papa, ¿verdad? Los términos que se van a jugar ahí, el cesaropapismo, el papirocesarismo, que eso es lo que va a fatigar a los pueblos, el cambio de la economía, la gente abandona la agricultura, se van al mercantilismo, todo esto va generando estas imposiciones que se van generando. Y es que al tener como prisionera, digamos, la iglesia, a lo que ellos le llamaban las llaves del cielo y del infierno, la gente se sentía atemorizada, la gente no sabía realmente si era cierto, lo creían. Pero al empezar a escuchar otra idea, eso hizo que el pueblo estuviera pendiente de lo que estaba pasando. De hecho, creo que no entendían mucho porque el idioma que se daba la palabra de Dios eran los idiomas de latín y la gente no todos la leían, no la entendían, ¿verdad? Incluso nosotros todavía en el siglo XX, a mediados del siglo XX, todavía se generaba cierta educación en latín, ¿verdad? Y creo que eso se modificó, que es algo de lo que la reforma va a constituir, el volver a los idiomas de los pueblos, de las culturas, de las personas. Lo que Jesús hizo siempre, llevarle el mensaje de tal manera que las personas comprendieran. Así es. Él le hablaba al campesino en sus términos, como ellos necesitaran escuchar. Y eso fue lo que la reforma trajo de nuevo, ¿verdad? Llevarles el evangelio que estaba en la Biblia, que había sido realmente secuestrado y dejado atrás. Así es. Muchísimas gracias. Realmente yo estoy enriqueciéndome al escuchar estos comentarios acerca de la reforma protestante y los motivos, las razones por las cuales surgió. ¿Qué te parece, Eduardo? Perfecto, es un programa, es un segmento enriquecedor, como ya lo decías. Esperamos que en casa también estén siendo bendecidos y llenos de información acerca de la reforma de 1517. Nuestros invitados expositores hablaban acerca y mencionaban algunos teólogos que participaron dentro de la reforma. Quisiera lanzar la siguiente pregunta y es, ¿qué aportó cada teólogo ilustre en la reforma del siglo XVI? Empezando por el nombre más relevante o más conocido del tiempo de la Reforma, que es Lutero. Y una de las cosas que yo quisiera resaltar de Lutero, porque escribe mucho y hace muchas cosas en diferentes campos, es el tema de la traducción de la Biblia, que eso fue un hito importantísimo en la Reforma, que ya lo habían intentado otras personas antes también del movimiento del siglo XVI, a costa de su vida, excomunión, persecuciones, torturas y una serie de cosas. Pero creo que ese aporte en particular del atrevimiento ya consciente de lo que significaba por los eventos que habían ocurrido antes, el tema de traducir la Biblia, la traducción de la Biblia al alemán, y no solo con el tema religioso, sino que
la Biblia de Lutero, que sirvió también como una guía para el tema de la alfabetización, la unificación del alemán, la mejora propiamente de la lengua, fue un aporte sumamente importante de los diferentes reformadores. Entre ellos, que yo siempre lo cuento como uno de los reformadores importantes, el caso de Casiodoro de Reina, con el aporte que hace también con la Biblia del Oso, y el gran aporte al castellano que hasta siglos después se le reconoció como una joya literaria, siendo comparado con Cervantes. Incluso hay tesis ahí que hablan de su influencia sobre el Quijote y una serie de cosas, de obras extraordinarias a ese nivel, ¿no? En ese sentido, como uno de los aportes que yo quisiera señalar. Sin duda alguna, la traducción de la palabra de Dios es fundamental y es uno de los aportes principales, pero hay temas también que van a surgir. La educación, una de las fuentes que va a estimular la teología protestante y los aportes de los teólogos de ese momento es que la gente quiere aprender a leer y a escribir. Así como ocurrió en nuestros países 500 años después, el estímulo de la educación. Se fundan universidades, el caso de la Universidad de Ginebra por Calvino, y universidades famosas a nivel mundial como Yale, Oxford, la Universidad de Praga, Harvard, Hopkins. Todas estas universidades son originadas por la Reforma Protestante, siglos después, pero son parte de este proceso. El concepto de la salvación que también se va a generar, cómo Dios administra la economía de Dios para darnos a nosotros una salvación, el Padre proveyendo un plan perfecto en la eternidad pasada, Jesucristo ejecutando ese plan en la salvación y de luego el Espíritu Santo convenciendo de juicio, justicia y de pecado, ¿verdad? A grandes rasgos para poder hablar de ello. Así es, yo creo que algo que para mí que nos ha llegado hasta el día de hoy, es algo que ha bendecido la iglesia protestante. Por ejemplo, Ulrico Zwinglio decidió separarse de todo lo que tenía que ver con la iglesia y establecer un culto sencillo. Antes de esto el culto estaba establecido, incluso la forma de canto era establecida, estaba el canto gregoriano y era el que se utilizaba. Él lo hace dejando todo eso atrás y haciendo un culto simple, de la sencillez de cada persona para empezar a adorar a Dios, lo que la iglesia primitiva hacía. La iglesia primitiva en sus cultos realmente eran hablar de la palabra, cantarle al Señor, adorarle, orar, sencillo, de que nazca y que exista esa relación directa entre mi persona y Dios. Ya no tener que hacerlo de esta y esta manera, no hay libertad. Creo que eso es algo muy importante de los reformadores. Incluso por eso es que hoy en nuestras denominaciones todos somos diferentes. A veces nosotros decimos, pero es que esa no es la forma. No, al contrario, qué bonito que seamos diferentes. Porque eso nos da esa libertad de expresarnos como nosotros querramos. Porque ahora ya no hay que venir y seguir estos lineamientos para adorar a Dios. Es lo que Jesús quiso hacer, ¿verdad? Cuando Él murió nos dejó el camino abierto para adorarle como nosotros querramos. Eso es muy importante, creo yo. Sí, el despertar intelectual, el regresar la Biblia al pueblo, yo creo que ese es uno de los aspectos tan importantes porque la Biblia le había sido arrebatada al pueblo y el ser regresada también dio la oportunidad de un despertar intelectual, porque entonces las personas tenían derecho de pensar, como que se les había vedado el derecho de pensar. Pero ahora ya podían pensar, ya podían cuestionar, ya podían estar en desacuerdo. Y eso produce precisamente ese despertar intelectual, ese surgimiento de las universidades, el análisis, el estudio, que todo eso había quedado como estancado en toda la época del oscurantismo. Sin duda alguna el estímulo del pensamiento, como dice, se da una reflexión crítica, una educación reflexiva sobre la misma Biblia, ¿verdad? Y ese retomar la Biblia, que es parte también de las ideas del Renacimiento, pero que se culminan en la Reforma Protestante, nos regresan a la palabra de Dios y a Cristo como centro de la palabra de Dios. Al mismo tiempo, qué interesante esa alabanza y esa adoración. Esa alabanza y esa adoración que se hace en el lenguaje de los pueblos. Retomar nuevamente la alabanza y la adoración. Pero hay otros puntos interesantes también que mencionar. Por ejemplo, los aportes de la ética protestante que van a colocar
los reformadores, como la ética del trabajo, la ética del ahorro. Van a desarrollar también el pensamiento sobre que es necesario trabajar, que debemos de extender nuestras cortinas y no quedarnos rezagados. Y eso se va a mirar en la misma Europa, la Europa del norte, todos estos países de Alemania, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, que comienzan a desarrollarse en el protestantismo, comienzan a desarrollar su economía. Mientras que la Europa del sur se retrasa, ¿verdad? A pesar de las riquezas que están obteniendo de América. Sí, el tema ese del trabajo es importante, la santificación de todas las formas de trabajo. Cuando el Señor, decían los reformadores que Jesús fue carpintero, lo que afirmaban, y al trabajar de carpintero él santificó todas las formas de trabajo, y que tan sagrado era el trabajo de alguien que predicaba y que dirigía una congregación, o los religiosos, como el de cualquier obrero, y cualquier forma de trabajo era santificado, y el trabajo pasó de ser una maldición, como se había interpretado antes, a una bendición y a una forma para extender y glorificar a Dios también en esas formas de trabajo. Y el tema de la familia, ¿no? El tema de la familia fue algo sumamente interesante. De Lutero se dicen cosas así, a veces luces y sombras, ¿verdad? Sí. Un poco bravo y de carácter también fuerte. De Calvino también se dicen cosas así no muy agradables, porque también hubo esas sombras dentro de la Reforma. Pero algo que a mí me ha gustado mucho leer de Lutero es cómo quería a su esposa. Sí. Cómo amaba a su esposa, cómo la trataba. Se dice que tenía una foto de ella. Bueno, no era foto en aquel tiempo, ¿verdad? Una pintura, un retrato, ¿verdad? Un retrato en su estudio donde él regularmente estaba, y la tenía siempre a la vista o algo. Creo que esa es una lección también importante, la consagración y la nueva visión que dan los reformadores desde las escrituras al matrimonio, a la familia, a la paternidad. Eso es algo que debemos rescatar. Gracias por esta pregunta que han respondido acerca de los aportes y avances que realizaron los teólogos ilustres de la Reforma. Es impresionante ver cómo estos cambios han permanecido a lo largo de la historia y han marcado una diferencia, Roberto. Totalmente, una influencia a la cultura en general, porque no solo se quedó en las cuatro paredes de la iglesia, sino que trascendió, y probablemente muchas personas no conocían esta información tan importante. Gracias por estar en sintonía de este conversatorio acerca de la Reforma del siglo XVI. Tenemos invitados muy importantes. Está con nosotros la licenciada Margarita Sandoval, la licenciada Elvia Jolón, el doctor Luis Garavito y el doctor Julio David Cuellar, quienes ahora responden a la siguiente pregunta, que creo que todos nuestros televidentes han estado expuestos a ella y a este tema durante estas semanas aquí en su telerevista Buenas Nuevas de Esperanza. Platiquemos acerca de las 5 solas o el pentapodo de Lutero. Bueno, las 5 solas, como se conocen, resumen, ¿no?, la naturaleza, el sentir, y de alguna manera son los eslogan o las puntas de lanza del movimiento reformador a lo largo de todo este tiempo, ¿no? No solo de aquel tiempo, no surgieron tampoco de la noche a la mañana, sino que se fueron como dictando y consolidándose en el curso de algunos años. Las voy a enumerar y luego comentamos, ¿no? Solo la Escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia, y solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria, que son como resúmenes, decía, detrás de cada una de ellas hay toda una profundidad teológica, bíblica, teológica, sumamente compleja, interesante, pero también con cuando uno se acerca a las 5 solas, esa sencillez de abrir el entendimiento y de mostrar una nueva hermenéutica del Evangelio y de la cristiandad que hasta ese momento se había considerado, ¿no? Y es que yo creo que estas 5 solas son lo que resume la protesta en sí. Porque al decir solo la Escritura, es que ya no iba la tradición, es que ya no iban los comentarios, es que ya no iban todos los acuerdos conciliares, es solo la Escritura. Entonces esto era la protesta en sí
al sistema que se tenía. Además de eso, yo creo que algo muy importante es el hecho de la salvación se ganaba, había que merecerla. Cuando vemos las olas, por ejemplo, la de sola gracia, o sea, no necesito yo hacer nada para ganarme mi salvación. Bueno, la verdad no podemos hacer nada para ganarla, pero se nos había enseñado de que teníamos que. Yo creo que eso fue lo que llevó a los reformadores a aferrarse, la tranquilidad de encontrar que ya no depende de mí, porque ellos no podían. O sea, era un sufrimiento terrible tratar de ganarme mi salvación y saber que cada día, en lugar de ganármela, la perdía. El saber que es solo un regalo. Eso ya en sí ya es una tranquilidad terrible, una libertad, una paz de saber de que no tengo que estar a la espera del castigo divino, sino al contrario, Dios me ama. Eso incluye la sola gracia. Así es interesante. No es precisamente el Pentápodo de Lutero, sino de la Reforma en general, ¿verdad? Porque Lutero él coloca tres básicamente, la triada que le dicen, la sola escritura, la sola palabra de Dios como norma superior de vida, coloca la sola fides, la sola fe como el único camino. Al ser el catedrático en la Universidad del Libro de Romanos, se encuentra esa solución al problema que él tenía para encontrar la salvación, la sola gracia, ¿verdad? Que son los tres que él coloca. Luego Calvino llega e incorpora, juntamente con Zwingli, Mena y Knox, van a incluir todos en solo Deu Glory, ¿verdad? Que es solo la gloria a Dios. Y la otra solus Christus, ¿verdad? Solo a Jesucristo. Así es de que es interesante cómo se va a generar toda esta reforma protestante y cada uno de los puntos, porque ese término sola le da una profundidad de decir la exclusividad de cada uno de los conceptos que se están manejando ahí. Solo la escritura como la norma superior de vida en el que va a regir la vida del creyente, que va a colocar una ética y una moral superior a la que cualquier humano puede tener y que cualquier libro de ética humana puede darnos, ¿verdad? La misma sola fides nos va a marcar que no podemos tener acercarnos a Jesucristo si no es por la fe, ¿verdad? La gracia, presentándonos a Jesucristo como el único vicarius que alguien ostenta en su corona, pero que ahora ya no la tiene, sino el único que la ha tenido y siempre la ha presentado es Jesucristo. Así lo presenta el libro de Hechos, así lo presentan todas las epístolas paulinas y los evangelios, ¿verdad? Sí, yo creo que el tema de ese prefijo sola insiste en el carácter de la reforma. Era no negociable. No negociables. Llegamos a este punto, llegamos a esta conclusión y a costa de lo que sea, no nos vamos a mover, no nos vamos a retractar de este punto. Y ese carácter mostraron los reformadores, aunque muchos tuvieron que enfrentar su vida en esa lid, pero es algo que nos deja un precedente impresionante, ¿no? Porque a lo largo de la historia de estos 504 años de la Reforma para acá, esas 5 solas nos siguen confrontando. Esas 5 solas siguen siendo como una directriz en donde nosotros podemos evaluar y medir qué estamos haciendo como iglesia hoy, en aquel tiempo, ¿no? Por esa reforma que hubo hermenéutica en aquel momento, ¿no? Frente a las realidades groseras que se vivían, de violencia, de explotación, de corrupción, extorsiones, y lo peor que le ofrecían a la gente era el infierno, ¿no? Y las personas en su ingenuidad, en su misticismo, en su temor, y algunos, quiero pensar yo, en su verdadera devoción a Dios y en su verdadero interés de estar bien con Dios, pero los líderes, los iluminados me están diciendo que si yo no hago esto, entonces voy a ir al infierno, entonces tengo que hacer esto, aunque fuera una enseñanza abiertamente antibíblica, ¿verdad? Entonces, al regresar al tema de la sola, están sentando bases que sirven el día de hoy para medir
y evaluar nuestro qué hacer como cristianos y nuestro qué hacer como iglesia. Interesante que también Calvino cuando Lutero quería eliminar una de las epístolas, la epístola de Santiago, que él denominaba la epístola de paja, le dice, momento, le dice, no es la sola escritura, sino aumenta un nivel más, la toda escritura, ¿verdad? La totalidad de la palabra de Dios, no lo que tú digas, sino lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y es que fue como un descubrir algo que estaba oculto. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros invitados. Realmente estamos disfrutando de un banquete histórico, teológico, y yo le quiero animar para que usted preste atención y mientras está escuchando todos estos conceptos históricos pueda reflexionar. Si hoy pudiera yo evaluar el actuar de la iglesia, podría responder si se necesita o no una nueva reforma. Le invitamos para que se quede con nosotros. Vamos a reflexionar en una frase dicha por uno de los reformadores y ya volvemos. Soy un pobre pecador y nada más, pero Jesucristo es mi todo en todo. Charles Spurgeon. Continuamos en el siguiente bloque de este conversatorio de la Reforma de 1517. Le invitamos a que continúe con nosotros porque ahora escucharemos la respuesta al siguiente punto que plantearemos a nuestros invitados y es cuáles son los principales logros de la Reforma hablando social, política y también en la religión. Creo que uno de los primeros logros sería el hecho de la separación de la Iglesia y el Estado. Eso ya fue muchísimo. Es más, yo creo que si la Iglesia y el Estado no se hubiesen unido, no hubiésemos terminado en esa situación terrible de la Iglesia medieval, donde definitivamente la Iglesia adquirió tanto poder que ya no quiso soltarlo. Y obviamente es comprensible, porque el ser humano cuando tiene poder, pues ya no piensa en los demás. El hecho de que la Iglesia se ocupe de lo que la Iglesia le compete y el Estado de lo que el Estado le compete. Eso ya fue realmente un avance, porque así ya no tenía que estar interviniendo la Iglesia en el Estado ni el Estado en la Iglesia, sino que cada uno ocuparse y así también traer esa libertad incluso de poder expresarse, porque ya no había esa represión, ¿verdad? Del miedo a, no, lo político es lo político, lo religioso es lo religioso. Y eso ya realmente abrió el camino para que las sociedades avanzaran incluso y que la Iglesia se dedicara a lo que le competía, que era lo que habían olvidado durante todo el periodo de la Iglesia medieval. Creo que ese es un avance realmente bastante grande. Sin duda alguna es un proceso que no solamente se limita a la Iglesia, sino en el aspecto sociológico, ¿verdad? Aportes en esa separación que va a separar el Estado y la Iglesia, separar la política y la fe, el separar, por ejemplo, las ciencias de la teología en algún momento. Tienen sus pros y sus contras, pero se van a dar el desarrollo de las artes y en ese proceso también en el proceso económico tenemos avances. De hecho, tenemos los sociólogos como Max Weber, que es uno de los padres de la sociología, va a determinar en uno de sus libros sobre el desarrollo del capitalismo y la reforma y los puntos que va a desarrollar la iglesia protestante. Y eso es lo que se va a generar entre el norte y el sur de la misma Europa. La Europa continental y la Europa insular. Hermanos, es interesante cómo se desarrolla
una educación también, una educación universal, que es lo que comentábamos en 2, 3 preguntas atrás, esa educación que no solamente va a llegar en el ámbito social, solo a cierto grupo como estaba limitada, sino también a la mujer. Se incluye a la mujer para la educación, se incluye a otros grupos para que puedan encontrarse en ello, en la educación, y encontrar la verdadera fe que ellos marcan, una fe que debe ser inteligente, y por lo tanto se desarrolla el estudio de la teología. Las universidades comienzan a desarrollarse también con facultades como la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina y la Facultad de Teología. Era la forma como iniciaba toda universidad desde estos inicios de la Reforma Protestante. De hecho, las universidades modernas, como las conocemos, del 1200 para acá, pues comienzan a incluir estos aspectos, pero la Reforma le da cierto interés especial. Yo creo que al verse libres del yugo, de ese yugo de la religión y de la iglesia en aquel momento, se abrió una puerta que estaba siendo presionada y presionada por pensamientos, porque hay un psicólogo, escritor, que dice que lo podían tener aprisionado a él, pero que no podían aprisionar su forma de pensar. Él era libre en su mente, ¿verdad? Aunque estuviera encadenado y estaba en un campo de concentración. Entonces la gente siempre piensa. Sí. Y siempre ha pensado, y hay gente que siempre piensa, como decimos, fuera del cajón, pero en Guatemala se dice más popularmente, pero suena un poco feo, entonces se piensa fuera del cajón. Hay personas que piensan fuera del cajón. La mayoría de personas probablemente nos alineamos, nos acomodamos, pero va a haber 1 o 2 personas que siempre van a tener una idea revolucionaria, no necesariamente mala, y no revolucionaria en el sentido de violencia y tomar las armas, no en ese sentido, sino de hacer cosas diferentes y saber que se pueden hacer cosas diferentes y saber que hay algo más allá de la cortina, ¿no? Entonces, cuando la Reforma rompe esa hegemonía de la iglesia, se abre un espacio para las ciencias, y se empiezan la carrera científica a desarrollarse de una manera más libre, sin el temor de la Inquisición, aunque algunos todavía, mentes brillantes, la Inquisición las apagó de forma muy violenta, lamentablemente, ¿no? Pero empieza también una nueva etapa de avances tecnológicos, de nuevos descubrimientos y etcétera. Claro que eso ha sido incómodo en ocasiones para la iglesia, porque ya en el siglo XXI la ciencia, la tecnología, desde el siglo XX, ¿no? y desde antes, ha desafiado los dogmas y las propuestas a veces de la iglesia, pero no son las propuestas bíblicas de la iglesia, sino posturas dogmáticas, místicas o espiritualoides, digamos, de la iglesia frente a realidades científicas que no se pueden negar en algún momento, ¿no? Entonces la Reforma abrió ese campo también para que las mentes brillantes del mundo pudieran desarrollarse de una manera más libre, y es el mundo moderno y tecnológico que tenemos hoy, y que es un arma de 2 filos, ¿no? Pero que nos ayuda y nos beneficia en gran parte a la vida que tenemos nosotros en el siglo XXI. Yo siempre he dicho que Dios maneja los hilos de la historia, y la invención de la imprenta, poco tiempo antes, la realidad es que la Reforma viene a darle como un sentido más fuerte al uso de la tecnología. Perfecto. Gracias por estos aportes a este conversatorio donde nuestros hermanos están conociendo cómo se lograron algunos avances dentro o a partir de la Reforma, avances en la iglesia, en lo económico, en lo académico, tecnológico, y por último nuestra hermana Margarita mencionaba la imprenta, que permite que la Biblia pueda llegar a más lugares a través de las impresiones. Totalmente de acuerdo. Por favor, a través de las redes sociales, háganos llegar sus comentarios acerca de este conversatorio. De hecho, un regalo de la Reforma es tener un conversatorio como este, porque se pueden expresar las ideas con libertad. Quisiera yo pedirle a la licenciada Margarita Sandoval que ella iniciara, ya que finalizó el bloque anterior hablando acerca de la imprenta. La siguiente sección nos quisiéramos enfocar en los aportes de la Reforma en relación a la Biblia y la Reforma. Y podemos continuar con el tema de la imprenta. Muy bien, pues al empezar a usarse la imprenta con más fuerza,
con las 95 tesis de Lutero y luego la Biblia. Poder traducir la Biblia, porque eso potencializó. No es lo mismo que yo me ponga a escribir un manuscrito y en qué momento llega a diferentes manos, pero con la imprenta, ya teniendo esos tipos específicos para poder crear y reproducir la cantidad que se quisiera, que se pudiera. Creo que ese aporte fue tan bueno. Inicialmente la idea era que en cada iglesia, en cada congregación hubiera una Biblia. Ese era el ideal. Realmente el ideal se ha superado, pero ¿hasta dónde lo aprovechamos? ¿Hasta dónde aprovechamos realmente que tener ese acceso tan fácil a la Biblia? No, y lamentable que la Biblia fue una de las causas principales de las revueltas en la Reforma, que hasta donde sabemos de la mayoría de reformadores, porque al estudiar la historia vemos que hay excepciones, pero la mayoría de reformadores eran hombres pacíficos. Fue gente pacífica que lo que querían era apegarse a lo que la Biblia enseñaba. Y no solo ellos, sino que la gente tuviera la Biblia en un idioma que pudieran leerlo y entenderlo. Pero las autoridades de la iglesia tenían otras ideas, ¿no? Se sentían desafiados. Si la gente llegaba a conocer las Escrituras, había un menosprecio por las personas, no sé, consideraban a la gente sin la capacidad suficiente de poderla entender, y todo lo contrario los reformadores. Entonces la masificación de las Escrituras, de la distribución de las Escrituras en el idioma de la gente, fue algo sumamente importante. Y yo me atrevo a decir esta mañana que no hubiera habido reforma si no hubiera habido traducción de la Biblia y si no se hubiera entregado la Biblia. Las 95 tesis de Lutero se hubieran distribuido y se hubieran masificado, pero creo que no hubiera habido el impacto tan fuerte si a las 95 tesis no se le acompaña después la producción de la Biblia en el idioma de las personas, ¿verdad? Sin duda alguna, hermanos, entender el pensamiento de los reformadores como Melanchthon, Lutero, Calvino, Zwingli, Menno Simons, van a transformar este concepto de la Biblia y en primera instancia nos desafía hoy a redescubrir nuevamente la palabra de Dios, a encontrarnos en ese significado de las buenas nuevas, que eso es lo que van a hacer, retraernos nuevamente a ese significado de libertad evangélica que fueron costosas para los reformadores, porque eso no fue fácil, fue costosa. Ellos fueron perseguidos, fueron llevados a dietas, fueron excomulgados, otros fueron martirizados, exterminados, algunos en algunos países, todo por la palabra de Dios. El estudio de la palabra, retomar la exégesis bíblica, van a hacer en estos momentos esa exégesis bíblica, quienes van a predicar, como lo decía, con una teología y un estudio bíblico que sea serio, que sea además científico, crítico, pero sobre todo evangélico. Evangélico en el sentido de que nos regresamos a los evangelios, a la palabra de Dios. Y creo que sí, lo que decía el hermano, sin la Biblia definitivamente no hay reforma. Porque ¿en dónde encontraron ellos la verdad? En la Biblia. En la Biblia. Por eso es que la iglesia temía el hecho de que las personas tuvieran acceso a la Biblia, porque la Biblia me dice realmente que la salvación es sencilla, es simple, contrario a todo lo que se enseñaba. Por eso es que los reformadores, ¿qué fue lo primero que hicieron? Tratar de llevar esto a cualquier persona. Y lo que decía realmente es algo que siempre me he preguntado, a veces no valoramos lo que tenemos aquí. O sea, hubo sangre derramada para que esto llegue hoy aquí. Y hoy tenemos tantas facilidades, pero no la leemos. Ese es el gran problema. Todavía hace unas décadas, no sé si recuerdan, le decían, te vas a volver loco si lees la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. O ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? Entonces, porque era prohibido leer el libro de los evangélicos, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esto transformó a las sociedades sin duda alguna. Sí, yo creo que el tema de la Biblia con la reforma es central y no se puede hablar de uno
sin lo otro, ¿no? Definitivamente. Y en algunos lugares, por ejemplo, en diferentes países, no solo en el tiempo de la Reforma, sino actualmente, hay muchos pueblos y muchas etnias que el único libro que tienen en su propio idioma es una Biblia, un Nuevo Testamento, una porción de la Biblia. Y eso ocurrió en algunos casos, en algunos lugares, en el contexto de la Reforma, que lo primero que les llegó en su idioma como libro de religión, digamos, y de fe, fue la Biblia o una parte de ella. Y los esfuerzos de agrupaciones que siguieron a la Reforma fue de alfabetizar a su gente, ¿no? A mí me gusta mucho algo que anotaron de no puede ser que un cristiano sea analfabeta, porque el cristiano tiene que leer la Biblia. Así es. Entonces no coincidían, ellos no les cabía en la cabeza la idea de que un cristiano fuera analfabeta, ¿no? Y porque tenía que tener una Biblia en su idioma y tenía que leer su Biblia y entonces ahí pues tener el libre acceso a las escrituras. Entonces, yo creo inconcebible el hablar de Reforma sin hablar de la Biblia. Incluso va más allá, porque la misma Biblia va a estimular la lingüística, va a estimular la gramática en ciertos idiomas, e incluso llega hasta nosotros. El cachiquel, cuando se comienza en las primeras décadas del siglo XX, la traducción al cachiquel, aquí es donde se comienza con grupos, precisamente como el Instituto Lingüístico de Verano, a formar y a trabajar en nuestros propios idiomas. Miren la riqueza de lo que llega a ser la traducción de la palabra de Dios y que es fundamento de la Reforma Protestante. Es que definitivamente lo que hizo la Reforma fue traer la Biblia a nuestras manos nuevamente. Estaba vedada y eso es lo que lo que la Reforma hace, regresar. Platiqué con un señor que era, un hermano que era traductor de la Biblia al cachiquel. Y él me decía, usted no se imagina la bendición de poder leer la palabra de Dios en mi idioma natal. Porque yo la leía en español, pero es que no llegaba de la misma manera. Y eso fue lo mismo que sintieron los reformadores, ¿verdad? Los primeros que tradujeron la Biblia y los primeros que la empezaron a leer y decir, wow, pues esto es un tesoro, lo teníamos vedado, porque no era solo escondido, era vedado. Así que Reforma igual abrir la escritura, traer la escritura al pueblo. Muchísimas gracias por esta aportación relacionada con la Biblia y la Reforma. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hay muchos puntos importantes que queremos compartir con ustedes. Le invitamos a que pueda compartir acerca de esta transmisión por sus redes sociales, una llamada telefónica, en sus grupitos de WhatsApp, en fin, que muchas personas se enteren que en Canal 27 estamos teniendo en directo un conversatorio sobre la Reforma del siglo XVI. Así es. La siguiente pregunta que queremos exponer es ¿cómo evolucionó la familia con la Reforma de 1517? Bueno, el primer shock que hubo ahí entre los reformadores y la iglesia fue el abandono del celibato de parte de los reformadores. Se dice que Lutero al principio resistía a casarse, ¿no? Y cuando, como decimos en Guatemala, se empezaron a hacer ojitos ahí con Katy. Con Katy, cuando se empezaron a hacer ojitos, él expresó pues que algo así como, pues sí, yo también tengo sentimientos y no soy de palo, ¿verdad? Porque le hablaban de un posible enamoramiento entre ellos. Pero él no quería porque él sabía que su vida estaba en riesgo. Y parece ser que ese era como un temor que él tenía, que en cualquier momento él iba a aparecer ahí colgado, muerto, y eso lo resistía, ¿no? El hecho de hacerle daño. Pero al final accede y tiene una familia interesante, la familia de Lutero. Yo insisto en lo que dije antes, lo que he leído y he escuchado de Lutero como esposo en el, digamos, como buen alemán de aquel tiempo, ¿no? Pero en medio de esa cultura alemana, etcétera, pues fue un buen tipo con su esposa, ¿no? La quiso, la extrañaba cuando salía y fue correspondido también, ¿no? Por una esposa ilustre que tuvo. Recién leí un artículo que habla de las mujeres en la Reforma también, y un punto importante es ese, las figuras como esposas, como madres,
ilustres que aportan también y apoyan y hacen una serie de cosas, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la reforma, revalorizando el papel y la función de las mujeres en el contexto religioso, en el contexto de la iglesia, es algo muy importante también. Y creo que lo que más definitivamente va a traer un cambio es dejar el celibato, porque el celibato era el ideal de vida. Se supone que el que se dedicaba a servirle a Dios de manera célibe pues era súper espiritual. ¿Qué hace la reforma? Decir, no, el ideal de Dios no es ese. El ideal de Dios para el hombre y la mujer es el matrimonio. No que todos tengamos que casarnos, pero que sea una decisión personal de decir, no, yo no me voy a casar, entonces me voy a dedicar a vivir solo. Pero en esta época, el que quería servir a Dios tenía que aceptar el celibato. Y pensemos si eran hombres y mujeres normales, qué luchas también tenían personales, el hecho de no poderse casar, de vivir, ahí sí que absteniéndose de algo que es natural. Y imaginémonos también la cantidad de hombres y mujeres que estaban en los conventos y en los monasterios y no formaban una familia. Ya estas personas van a traer a la sociedad a formar una familia, un matrimonio conforme a lo que la Biblia establecía. Entonces restablecen le dan al matrimonio el lugar que debe tener, lo que Dios estableció para el hombre. Cuando le dice, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Pero definitivamente debe haber sido chocante, creo yo. Uno lo ve así, Lutero decidió casarse, pero creo que debe haber sido difícil Gran desafío, porque... ¿no? Luchas. No sabemos, habíamos crecido creyendo que ese era el ideal de vida, estar célibe, y de repente hacer un cambio ha de haber sido bastante duro para ellos. Sí, para los reformadores, pues ellos llegan a encontrar que la familia cristiana es el resultado de una planificación de Dios. Al regresar a la palabra de Dios y al retomarla nuevamente como base para toda su exposición de la reforma, la familia va a ser el centro, y entonces el establecimiento de Dios que da al matrimonio desde el huerto del Edén y que comenzamos a ver ahí en el libro de Génesis, y cómo se va a marcar también que las ordenanzas para la iglesia, que el sacerdocio santo del creyente también se dé dentro del mismo marco de la familia. Así es de que la familia va a hacer un boom también dentro de la reforma protestante, debido a que se redefine el concepto del amor de Dios. Un concepto que no solamente es vertical, sino que también va a ser horizontal, extendiéndonos en primer lugar hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, y de allí extendiéndonos hacia los que son los prójimos más cercanos. Entonces, el concepto de la familia se vuelve a redefinir allí para poder establecer algunos principios de valores. Es en la familia, para la iglesia cristiana, donde se va a enseñar el temor a Dios, donde se va a enseñar la obediencia a Dios, donde se debe de orar, donde se debe alabar. Y nosotros pues hoy podríamos hablar del altar familiar en el siglo XXI, pero estos principios se retoman en este momento. Sí, yo creo que el tema de salir del celibato fue algo sumamente importante frente a la corrupción y terrible inmoralidades en las que vivía el clero, ¿no? Lamentablemente, hay que decirlo, pero muchos monasterios donde habían mujeres, viudas, chicas jovencitas que por vocación se habían entregado, y otras pues que las llevaban a la fuerza. Se habían convertido algunos de esos en abiertos prostíbulos para el clero, y era una cosa terrible, ¿no? Entonces los reformadores revitalizan esa santidad en el matrimonio, ¿no? En pareja. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias por aportar a este segundo bloque con la tercera pregunta o tercer punto que estamos ya exponiendo. Creemos que a través de este conversatorio usted, amado hermano, está recibiendo información y está interactuando a través de las redes sociales. Hemos recibido algunas preguntas que estaremos planteando en el tercer bloque, así que le invitamos a que continúe con nosotros, que siga informándose, que aproveche el tiempo para enviar un mensajito y decirle a su familia que sintonice Canal 27, porque tenemos un conversatorio de la Reforma de 1517. Aproveche este momento para ir por otro vaso de agua, para volver a llenar la taza de café o cambiar este lapicero que ya no le está funcionando mientras está tomando notas. Vamos a ver una frase dicha por uno de los reformadores.
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, Reina Valera, 1960. Continuamos con más de este segmento en donde llevamos información a través de nuestros invitados acerca de la reforma del siglo XVI. Tenemos la pregunta de quemarropa. Esta no les habíamos contado que se las íbamos a hacer, pero no creo que sea difícil. En redes sociales nos pregunta, ¿qué prueba Lutero con las 95 tesis? ¿Qué prueba? La corrupción que había, la manipulación de las indulgencias que se habían convertido en corrupción, ¿verdad? El poder señalar el abuso del poder papal también, que había sido ya desmedido. Son aspectos específicos que él prueba con las 95 tesis. Sí, él está, digamos, en las 95 tesis. Yo en algunas ocasiones me he imaginado a Lutero, ¿no?, escribiendo. En algún momento él tomó la decisión, algo hay que hacer, ¿verdad? Ya él había manifestado desde el púlpito algunas cosas, había escrito otras cosas antes y al final dijo, como decimos en Guatemala, ¿no?, son cuentos. Y empezó a escribir Lutero, tesis número 1, tesis número 2, y empezó a escribir y a escribir, y le salieron 95. Por ahí hay algunas ideas de que algunas son apócrifas y otras sí son, bueno, pero básicamente es el sentir de lo que no está bien, y tiene un referente. Volvemos al tema del referente, que es la Biblia, frente a la Biblia y la realidad de la iglesia, y entonces algo no cuadra, y él empieza a listar esas cosas que no cuadran y las propone, ¿no?, de las situaciones que deberían, digamos, en un ideal, en el ideal de lo que él ve, cómo deberían de ser esas situaciones, ¿no? Y las pone para que el público las considere junto con él. Y las propone para discusión. Sí, no las impone al final de cuentas. Al principio, por lo menos al principio no, ¿verdad? Sí, ya no se discutieron, pero... Sin duda alguna, todas estas depravaciones que se estaban generando a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel religioso, son parte de lo que queda claro. Pero también los reformadores con estas 95 tesis van a encontrar que no todas son adecuadas, sino ciertamente se comparten algunas de ellas, no con la gran mayoría, pero sí la mayoría, algún grupo. La que comprueban es la depravación total del hombre. El hombre está caído. El hombre necesita de Dios y necesita regresar a Dios. Por tal motivo no es la religión, el religar el que nos va a regresar, sino es regresar a la palabra de Dios, regresar a la fe, regresar a la gracia, regresar a estos aspectos fundamentales de la Reforma Protestante para recuperar lo que se había perdido. Entrar de nuevo ante el trono de la gracia de Dios. Y el hecho de directamente atacar las indulgencias, porque era la forma de ganarse la salvación. ¿Qué dice Lutero? No, eso no es así, porque la Biblia no enseña eso. Pues creo que eso es lo más importante relacionado con las 95 tesis de Lutero. Sí, y el tema de publicarlas en un lugar tan público, tan a la mano de todas las personas, ¿no? Porque normalmente esas discusiones teológicas se tenían en las altas cortes religiosas y en los lugares selectos de la aristocracia, del clero y ese tipo de cosas. Y a la gente no le llegaba más que la orden directa de hacer esto, hacer lo otro, y no había espacio para la discusión, para la reflexión. Y las escribe en un lugar público para que la gente las considere también, ¿verdad? Y rápidamente pues encuentra eco, no solo en su capilla, no solo en su pueblo, sino que en diferentes lugares, ¿no? Alguien toma nota de eso y las empiezan a reproducir y rápidamente eso inunda aquellos lugares, ¿verdad?
Muchísimas gracias por responder a esta pregunta de nuestros televidentes, y a usted que nos está viendo en casa le invitamos a seguir comentando a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Así es. La siguiente pregunta para que la puedan responder, amados hermanos, es ¿qué denominaciones surgieron después de la Reforma del siglo XVI? Primera es la luterana, que es la que inicia, ¿verdad? Fueron 6 diferentes movimientos de reforma, pero la que abre el primer paso es la luterana, que es la iglesia que continúa el pensamiento de Lutero. Si hablamos de la reforma, en el libro de Historia de la Iglesia del doctor Rigoberto Gálvez, él menciona que hay 4 grandes ramas. De ahí surgen todas las denominaciones, o la gran mayoría, y él menciona la luterana, como bien decía mi hermana, la radical, la de Zwinglio y Calvino, donde surgen iglesias, por ejemplo, que nosotros podemos identificar, la presbiteriana, los centroamericanos, y también la rama de Inglaterra, de donde surgen la gran mayoría de denominaciones. Y ahí surgen los bautistas, la iglesia Amigos, los metodistas, y de ahí vienen los pentecostales, ¿verdad? Que es la gran mayoría. En ese camino con Wesley, ¿verdad? Wesley fue uno de los que realmente motivó ese crecimiento de la rama anglicana. Las asambleas de Dios, los Ya mucho nazarenos tiempo después, y ¿no? los neopentecostales, y todos vienen de esas ramas de la reforma. Y algo que tal vez a veces nosotros nos ha generado discusión como evangélicos, es que mi denominación es la correcta. No, cuando vamos a la reforma realmente todos venimos de esa reforma, con diferencias, pero todos venimos de ahí. Tenemos diferencias definitivamente, que fue lo que la reforma trajo, esa libertad, pero todos venimos de esas grandes ramas de la reforma protestante. Nos unen esas 5 solas, sin duda alguna, ¿verdad? Deberían unirnos. Y yo siempre digo, en Guatemala hay un movimiento fuerte de iglesias independientes, como se denominan. Otros les llaman iglesias emergentes, pero son independientes en relación así de organización. Pero siempre les digo, todas las iglesias tienen ombligo. Vienen de algo, y al seguir la historia nos conectamos sí o sí con el tema de la reforma, ¿verdad? Lo que sucede es que no conocemos de dónde venimos, ¿sabes? Exactamente, no conocemos nuestra historia. Sí, hoy pues generalmente ante tanta ramificación de la iglesia evangélica, se categorizan o se clasifican en 3 grandes grupos, incluso un cuarto que lo colocan los sociólogos. El primero, pues las iglesias directamente nacidas de la Reforma, como las iglesias históricas, de ahí las iglesias pentecostales y las iglesias neopentecostales, y colocan un cuarto grupo que son las iglesias carismáticas en el estudio ya como tal. Sin duda alguna, no solamente se salen estas denominaciones, también salen otras iglesias que andan por allí con algunas otras ideas, pero que salen también de este mismo movimiento. Y sin duda alguna también a hablar, por ejemplo, de los pentecostales, de ese encuentro de los Wesley, ¿verdad? Del movimiento de la calle Azusa, para llegar a lo que el 85% de los latinoamericanos somos pentecostales, ¿verdad? El 85%. El otro porcentaje está distribuido entre las demás denominaciones. Así es de que es interesante ver cómo un metodista se encuentra con los moravos y hace ese cambio de pensamiento. Muy bien, muchísimas gracias. Es bien interesante darnos cuenta que en ocasiones actuamos en automático y no conocemos el contexto de nuestra historia. Es por eso que surgen conversatorios como este, para poder trasladarle a usted esa información y que lo pueda atesorar. Hemos estado conversando acerca de la influencia que dentro de la iglesia tuvo el movimiento de la Reforma del siglo XVI, pero nos gustaría conocer cuál es su perspectiva de el impacto que tuvo o la reacción que tuvo por parte de la Iglesia de Roma y de la sociedad en general a este movimiento de la Reforma. Bueno, pues la Iglesia de Roma no le gustó, definitivamente. Ellos se sintieron afrentados. Muchos desconocían todo lo que estaban proponiendo los reformadores, no sabían qué contestar, pero como había lineamientos específicos que la Iglesia Católica tenía en ese momento, definitivamente no les gustó que un grupo tratara de opinar y de decir algo diferente. Con la sociedad fue diferente. La sociedad se dieron cuenta que podía haber algo distinto
que podía haber libertad. Y por eso fue que se dio ese enfrentamiento tan fuerte social, porque mucha parte de la sociedad estuvo de acuerdo y otra parte tenía tanto temor que prefería seguir pegada a la Iglesia Católica. Sin duda alguna, las repercusiones de 1517 en la Reforma Protestante se van a oír en Vaticano. Y ya en 1520 pues se van a convocar, el Papa termina excomulgando a Martín Lutero, ¿verdad? Recordamos también que a instancias del emperador Carlos V se promueven asambleas o dietas como la dieta de Worms, de Augsburgo, la de Spira, entre los años 1521 y 1530. Todo esto va a generar y a tratar en Lutero, van a tratar de que Lutero se retracte. Van a haber persecución y no se queda ahí, porque así como persiguen a Lutero, que Lutero tiene que pasar 10 meses en un monasterio, prácticamente en un castillo escondido, ¿verdad? Donde culmina su obra cumbre, la traducción de la Biblia al idioma alemán, ¿verdad? Pero también allí el legado va a modificar el destino de Europa, y esto va a llegar más adelante porque se van a dar persecuciones y la famosa Santa Inquisición, ¿verdad? Que de santa no tenía nada. Sí. Y que terminó en 1905 y solamente cambió el nombre por Guardián de la Fe, ¿verdad? Cuyo guardián de la fe fue Joseph Ratzinger. Y una de las maneras en que la Iglesia de Roma quiso responder ante la Reforma fue realizar el Concilio de Trento, donde decidieron, bueno, vamos a revisar qué es lo que dicen los reformadores. Lamentablemente ese concilio no llegó a nada. Simplemente reafirmaron lo que ya creían y se va a tener que dar esa separación. Yo creo que si en el Concilio de Trento hubiesen sido honestos y tomaran lo que la Biblia dice, dejar la tradición y todo, hubiesen encontrado la reforma. Pero como se aferraron a lo que ya querían creer, siguieron en lo mismo y se va a dar esa separación de protestantes y católicos. Entonces fue un intento más, aparte de la Inquisición, de querer reformar, pero solo fue una separación aún más grande, porque incluso Trento ataca al protestantismo. Con solo que la Iglesia Católica hubiera seguido los principios puestos por Isabel la Católica, ¿verdad? Realmente todo hubiera sido completamente diferente. Pero es que soltar el poder que para el momento tenía. Ese es el punto, ese es el punto. El poder realmente es el punto fuerte para que la Iglesia no quisiera soltar ni escuchar lo que estaban Realmente hablando. la discusión nunca fue teológica, nunca fue bíblica, sino que fue de negociar cuotas de poder, y jamás estuvieron dispuestos a dar su brazo a torcer y a dejar los privilegios que suponía dialogar de manera sensata, digamos, con las propuestas de los reformadores, porque eso implicaba la pérdida de económica, obviamente, ¿verdad? Implicaba la pérdida también de cuotas de poder y la hegemonía del clero y cosas como esas, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Estamos avanzando en este conversatorio acerca de la reforma del siglo XVI, y estoy seguro que tanto usted como nosotros acá como moderadores estamos también conociendo más a profundidad todo lo que tiene que ver con este momento histórico. Así es. Quisiera hacer la siguiente pregunta o plantear el siguiente punto. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de la Reforma y sus desafíos a la misión de Dios? Bueno, yo creo que el tema de conceptos fundamentales, si comprendo bien la propuesta, tendríamos que regresar otra vez a las 5 solas, ¿no? Que son los conceptos, las directrices generales, y de ahí derivan otra serie de situaciones que implican ya, digamos, la influencia y cambios en educación, en la sociología, en la misma reconceptualización de la antropología, de la visión de las sociedades, de la relación de la Iglesia con el Estado, las funciones del Estado y una serie de situaciones. Pero los conceptos básicos de donde parte la Reforma y a los que habría que revisar constantemente son los conceptos que proponen, que conocemos como las 5 solas, ¿no? Y luego las derivaciones que tienen ya en otros campos, ¿no? Y es que como realmente Cristo no estaba,
como que no era necesario, ¿verdad? Porque estaba cubierto desde el nacimiento hasta la muerte con sacramentos. Entonces, ¿dónde estaba Cristo? ¿O era un bebé? ¿O era el que estaba crucificado, verdad? Entonces no estaba realmente en la vida, y eso es uno de los aspectos fuertes, el regresar a Cristo. Sí, no, es por Cristo, por eso, como decía Luis, las 5 solas, definitivamente. Así es, las 5 solas son el fundamento y sin duda alguna nos representa desafíos para el siglo XXI. Desafíos importantes porque debemos de tomar nuevamente de una forma seria la palabra de Dios, no dejarla a un lado, volver a esos pensamientos y por colocar a Jesucristo como el centro de nuestra vida. Si hubiese un imperativo categórico, el imperativo kantiano, ¿verdad? Diríamos una iglesia siempre reformándose a la luz de la palabra de Dios, regresar a esos conceptos fundamentales. Y yo quiero, por razones del tiempo, mencionar los desafíos que tenemos el día de hoy, los desafíos misionológicos que tenemos. Son fundamentales, retomar esos postulados de la palabra de Dios, la evangelización mundial, debemos de retomarlos nuevamente, el uso tecnológico, adecuarnos a los signos de los tiempos que nos ha tocado que vivir. Creo que es importante tenerlo, sobre todo en una crisis en la que vivimos de salubridad social, religiosa, política, económica y de todo índole. Ese retorno, el uso de los diferentes movimientos de la traducción de la Biblia. Nosotros somos benditos al tener un idioma español que tenemos la traducción completa de la palabra de Dios, pero la traducción completa de nuestra palabra de Dios, hermanos, solo está dada en un 4% de los idiomas del mundo. Así es de que retomar todos estos elementos de la traducción de la palabra de Dios y hacer uso del aprendizaje de idiomas y de la tecnología moderna para predicar la palabra de Dios. La Reforma nos regresó al Evangelio. Así es. Y la misión de la iglesia es llevar el Evangelio. Y creo que el ejemplo que tuvimos de ellos es encontraron la verdad y llevaron la verdad a todos los que pudieron. Y esa es la misión nuestra, llevarle la verdad que encontramos a todos. Y como bien decía el doctor Cuellar, hay retos definitivamente, pero creo que la pandemia nos ayudó como iglesia a salir de esa burbuja de no tecnología y tuvimos que. Y realmente es una herramienta que puede permitirnos llevarle el Evangelio a gente que tal vez nunca vamos a conocer. Entonces tenemos desafíos, sí, pero también tenemos muchas herramientas de las que podemos hacer uso para llevar el Evangelio que la Reforma rescató. Sí, el tema de la misión de Dios, en lo que hemos conocido como la Gran Comisión, creo que ha sido el desafío permanente de la iglesia desde el libro de los Hechos hasta nuestro tiempo, entendiendo realmente esa Gran Comisión con todos los colores y formas en los que puede vertirse sin perder la esencia del mensaje. Yo solo quiero mencionar un punto muy importante que desde hace ya algunos meses hemos platicado en algunos grupos, es el tema, por ejemplo, del desafío de las verdades de la Reforma con una pastoral de los migrantes, por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿verdad? Y en Centroamérica. Ese es un desafío relevante. Muchísimas gracias por estas aportaciones para este punto que hemos desarrollado. Creemos que se ha llevado un muy buen desenvolvimiento de este conversatorio y han llevado hasta el punto que deseamos que nuestros hermanos televidentes tengan información acerca de la Reforma de 1517. Vamos ahora a la última pregunta de este conversatorio. Se la lanzamos a usted allá en casa hace algunos minutos y al escuchar todas estas ideas, al escuchar todo esto que había en el corazón de los reformadores, nos hacemos la pregunta: ¿la iglesia actual necesita una nueva reforma? Definitivamente. Definitiva, ahí sí que no hay lugar a duda, en la necesidad de volver a la palabra, siempre volver a la palabra, de estar nosotros en forma individual pendientes de no apartarnos de la palabra por cosas que podemos estar escuchando que van fuera, es volver a la palabra. Y eso es reformar, volver a dar la forma de la iglesia primitiva, es volver. Necesitamos esa nueva reforma, necesitamos
sacudir la iglesia para regresar a la palabra? Yo creo que algunos de los principales vicios contra los que se enfrentaron los reformadores los vemos lamentablemente en general en la iglesia. Hay excepciones, obviamente, pero las excepciones son las menos. Y muchos de esos vicios que ya hemos mencionado ya en los segmentos anteriores están presentes en la iglesia y pues sí, hace falta volver a confrontarlos, ¿no? Y lamentablemente ahora es interno entre la iglesia evangélica, digamos, protestante. Y entonces la reacción que vemos cuando se tocan esas llagas, ¿verdad?, y se ponen los dedos ahí en esas llagas, pues la reacción es básicamente la misma, ¿no? Violencia, excomunión, discriminación, una serie de asedios y cosas contra esas. Y la respuesta obviamente es sí, ¿verdad? Sin duda alguna, una nueva ética moral de comprensión dentro de la iglesia, de retomar y regresar siempre a las sendas antiguas, a la palabra de Dios, es un imperativo para nosotros. Y este imperativo, sobre todo en este relativismo moral, que ha permitido una relajación también dentro de nuestras iglesias, que estamos permitiendo que cualquier cosa entre. Hoy conceptos como la gracia barata pueden ser perjudiciales. La comodidad que estamos viviendo en la fe muchas veces, que ahora con esta pandemia muchos no quieren regresar a la iglesia, sino que se han acomodado detrás de pantallas, una fe cómoda, un evangelio light, ¿verdad? Todo lo queremos suave y tranquilo, la migración de muchos miembros porque no tienen cimientos en la palabra de Dios y son movidos por cualquier viento de doctrina. Creo que son elementos fundamentales que nosotros nos debe llamar la atención para decir, sí, debemos siempre de ser una iglesia que se está reformando a la luz de la palabra de Dios. Creo que el tema central otra vez es la Biblia. Lutero lo hizo cuando escribe su catecismo. Dice, este es para enseñárselo a los niños en el hogar. Yo que crecí en el Evangelio y soy pentecostal, yo aprendí a leer con la Biblia, fue mi regalo a los 6 años. Y a uno le decían, léela. Si la entendía, eso no importaba, pero la leíamos. Hoy ya nos está enseñando, o sea, a veces damos una doctrina muy suave porque eso es lo que pueden resistir. No, vamos al catecismo de Lutero, era doctrina fuerte y era para niños. Eso nos va a permitir mantenernos firmes. Puedo escuchar 1000 cosas yo estoy aferrada a lo que dice aquí. Y más hoy que escuchamos tanto. Nuestros jóvenes escuchan tanto. Ahora, ¿qué tanto saben de la Biblia? ¿Qué tanto conocen nuestros niños de la Escritura? Entonces, la reforma debe estar haciéndose de manera continua, pasado aquí. Siempre. Y motivar a todos nuestros televidentes ahí a que estudien la palabra de Dios, a que se metan en ella. Este es un regalo que Dios nos ha dado el día de hoy, hermanos, y que no cualquiera lo tiene. Así es. Queremos agradecer a cada uno de nuestros invitados especiales por haber hecho el tiempo para estar con nosotros y por cada una de sus valiosas aportaciones históricas, teológicas, bíblicas, que nos ayudan a entender mucho mejor el tema tan importante que nos ha traído acá, la reforma del siglo XVI. Quiero agradecer muy amablemente a la licenciada Margarita Sandoval por su participación, al igual que a la licenciada Elvia Jolón, al doctor Luis Garavito y al doctor Julio David Cuellar por su participación en este conversatorio. A usted, amado televidente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión extraordinaria de Análisis BNE con el tema del conversatorio. Todo acerca de la reforma del siglo XVI. Le invitamos a que se quede este día en sintonía de Canal 27. A continuación usted podrá disfrutar del programa Martín Lutero, Vistazo a la Reforma. Gracias por su sintonía.